la creación de no solo el código, sino que se crearon muchos o varios instrumentos que facilitaban el derecho laboral y protegían al trabajador, a la mujer y a los sindicatos como tal, ¿sí? Dice, tras la caída del gobierno de Jorge Ubico, se procedió a la revolución de 1944, el cual es un genuino contenido popular. Contenido popular, ¿por qué se le llama? Porque fue la ciudadanía, fue el pueblo, estudiantes, militares y campesinos que promovieron este movimiento, que trajo como consecuencia un florecimiento social, ¿sí? En todos los aspectos, no solo laboral, pero como nuestro enfoque es laboral, pues les voy a comentar que es un enfoque laboral que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, dice, por primera vez en la historia de Guatemala, las masas desposeídas conocen la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora, ¿verdad? Las clases desposeídas, estas siempre han existido en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Son los sujetos en sí de derecho laboral, ¿sí? A los beneficiarios de las normas laborales dictadas por un gobierno o por entes internacionales, ¿verdad? Naciones Unidas, que es de donde se desprenden la mayoría de entes internacionales, ¿verdad? Defiende el interés social, ¿sí? O sea, en este periodo se defiende el interés social de las masas. Ustedes ya vimos, por ejemplo, en las diapositivas anteriores, que hubieron gobiernos, no solo el de Jorge Ubico, pero hubieron anteriores que también reprimían al obrero y al campesino, ¿verdad? En su mayoría, pues eran obreros campesinos, que les comenté que también era la fuerza laboral mayoritaria en Guatemala, porque no había mucha industria. En esta época nace el derecho laboral como tal en Guatemala, ¿sí? Se crea el Código de Trabajo, ¿sí? En esta época, incluso les dije que les iba a preguntar esto, ¿en qué época fue de periodo histórico nació el derecho laboral en Guatemala, o se crea el Código de Trabajo en Guatemala, ¿sí? Aquí es donde vamos a iniciar, ¿sí? Con sentido tutelar de los trabajadores. También habíamos hablado el primer día de clases que esta es un principio del derecho laboral, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los principios los cuales es uno de los más importantes, que es tutelar, ¿verdad? Que resguarda, que cuida, que protege al trabajador. Entonces, es la principal característica, o sea, que es tutelar, ¿sí? Es un principio del derecho laboral como tal. Incluso, como decirle, pues aquí el desprotegido con las cargas de la prueba en un juicio laboral, habíamos comentado que es el patrón, porque él es el que tiene la carga de la prueba, él es el que tiene que probar, ¿sí? Entonces, por eso es que el trabajador lo que diga, pues, para el juez, pues eso va a ser, toda vez no se pruebe lo contrario, como el derecho común, ¿verdad? Pero solo que acá el que no tiene que probar cómo fueron las cosas es el trabajador. Si no, cómo fueron las cosas lo debe probar el patrón, brindándoles protección jurídica preferente al capital, ¿verdad? Para compensar su desigualdad económica. Yo creo que esta la habíamos visto ayer. Entonces vimos que esta no la vimos ayer, en 1947 surge la Ley Provisional de Sindicalización y primer Código de Trabajo, ¿sí? Ley Provisional de Sindicalización, ¿sí? La libertad sindical. La libertad sindical era lo principal. Volvemos a mencionar lo mismo, no lo mismo, sino que a recalcar, ¿verdad? La agrupación de trabajadores, ¿sí? Era como se daba, y el avance de estos sindicatos en esta época fue uno de los objetivos para el gobierno de Arévalo, ¿verdad? Juan José Arévalo,
que promovió, porque puesto él era doctor en filosofía, si no estoy mal, estudió en Argentina, ¿verdad? Y pues trajeron normas, venía pues, de una muy buena escuela que implementaron acá, ¿sí? Con derechos laborales. Siempre, según los estudios y atacados, dicen que eran socialistas, pero años después, estudios posteriores, contemporáneos, podemos decir, vamos a hablar de que él o establecen que todas estas políticas de trabajo y de desarrollo eran netamente capitalistas, ¿sí? Eran netamente capitalistas y no tenían un sentido comunista, como lo tacharon. ¿Por qué capitalistas? Porque buscaban la prosperidad económica del país a través de flexibilizar ciertas normas hacia los trabajadores, beneficios a los trabajadores. En ese su momento, como les vuelvo a comentar, tenía su auge en lo que era el área agrícola. También el área industrial nacional, que por ejemplo hablábamos pequeñas fábricas de textiles, café, de tintes, ¿sí? Porque Guatemala pues también fue un gran productor de tintes para esta época todavía pues tenían cierta, de tintes a través de tintes naturales, ¿sí? Y ahí se basaban lo que eran los sindicatos, ¿verdad? En las pocas industrias que se iban dando, pues se iban formando los sindicatos. Y el gobierno, pues, de la época lo permitía, ¿sí? Es aquí como decimos, ¿verdad? Mangamos en el año 47, pues, remitían los principios en cuanto a la libertad sindical y la base de esta que se crea el Código de Trabajo. Es por eso que les decía que los sindicatos eran los pioneros, ¿sí? Los pioneros a nivel mundial, y no solo a nivel mundial, o sea, lo que nos interesa acá, pues Guatemala, siempre fueron pioneros para la creación del derecho laboral, o sea, de los códigos de trabajo. Aquí en Guatemala, pues los sindicatos, el derecho colectivo de origen a la protección del trabajador, ¿sí? El cual entró en vigor el 1 de mayo de 1947, aquí en Guatemala. Entonces, ¿a qué se debe que el 1 de mayo ustedes tengan un asueto? A ver, Ada Guzmán, ¿está por ahí? Sí, así es, correcto. Ok, entonces, ¿a qué se debe el asueto del 1 de mayo? Permítame, licenciado, ahorita voy a verificar para qué. No tenga pena, ahí revise. Ahorita lo están googleando. A ver. Es del día de trabajo, licenciado. Claro, pero ¿cuál fue el punto por qué se celebra el 1 de mayo? Permítame, licenciado. Voy a dar un chico, lea la diapositiva. O sea, sí, ahí me comentan el Día Internacional del Trabajo, sí. O sea, acá dice exactamente por qué. Porque entró en vigor, licenciado. ¿Qué entró en vigor? El trabajo. Será por conmemorar los avances sociales obtenidos por los trabajadores a finales del siglo XIX. No. Por eso. Perdón. Esther, dígame. Lo siento, licenciado. Según yo recuerdo, no sé, es en conmemoración a los mártires que a lo largo de la historia lograron que hoy en día tengamos pues, las reformas en materia laboral, ¿no? Miren, todo eso tiene un aporte, lo que ustedes me mencionaron, pero les vuelvo a decir, lean la diapositiva que tienen en pantalla. Porque el Código de Trabajo entró en vigor en ese día, ¿no? Sí, entró en ese día, ¿sí? El 1 de mayo. Licenciado, entonces podría ser porque recoge y desarrolla los principios y lineamientos contenidos en la Constitución de 1945 sobre materia laboral.
siempre obedece a una constitución, ¿verdad? En las constituciones, todas las constituciones, pues establecen o han establecido el derecho de trabajo. Pero, por ejemplo, la ley específica, como dice, no sé si pueden ver el puntero. El Código de Trabajo entra en vigor el 1 de mayo de 1947, ¿sí? Entonces, ¿por qué se celebra? Pues, en Guatemala, pues, entró en vigor el 1 de mayo de 1947, esa era la respuesta en específico. Obviamente en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, pero en Guatemala, ¿por qué? Porque entra en vigor el 1 de mayo, y muchas gracias a todos los que hicieron sus aportes, son muy... Todo lo que me dijeron tiene que ver, porque sí hay una relación, y son aportes históricos internacionales que dan origen al 1 de mayo, o sea, no estuvieron malas sus respuestas, ¿oyen? Y les agradezco mucho por la participación y la respuesta, oyen, porque es importante que ustedes hablen, y cuando yo les pregunte, por favor, no se queden callados, invéntenme algo, así va a ser en su examen privado, cuando les pregunten de la historia, porque esto es pregunta de examen, todo lo que ustedes están viendo, mire, señorita Adela, señorita Daniela, Alejandro, Alma, Ana, Billy, Beverly, Brenda, Britney, hábleme de la historia del derecho de trabajo. Muy bien, licenciado, le van a decir ustedes. Pero como ustedes van a estudiar, acuérdense que no es solo, sí, va a haber asistencia, pero Esteban nos va a hacer favor de transmitírsela en su debido momento, todavía falta. Entonces le van a decir, licenciado, hábleme de la historia del derecho de trabajo. Claro que sí, licenciado. Entonces, ustedes ya van a haber estudiado y ustedes les van a decir, le hablo de la historia del derecho laboral, internacional o nacional. Se van a dar ese lujo de preguntar. Y entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ustedes quieren delimitar un periodo histórico. O sea, si le hablan al examinador, y esa es pregunta de examen, fijo. Les van a decir, bueno, si quieren hablar del internacional, él les va a decir, hábleme de la internacional. Entonces ya solo van a limitar a una historia, pero si le dice, usted hábleme de todo, entonces le está diciendo, hábleme del internacional y la nacional. Entonces van a empezar a hablar de la internacional, y eso sí, si le estudiaron bien, pues va a ser un chivo para agarrar tiempo, ¿verdad? Pero si no, pues se van a perder tiempo. Si les dice la nacional, obviamente, pues a ustedes les va a servir esto, pero no van a hablar de todo, ¿verdad? O sea, ustedes van a hablar pautas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué dio origen al derecho laboral en Guatemala? Claro que sí, los movimientos sindicales promovidos en la década de 1920 al 30, y después del 30 al 43, 41, se suprimieron por el general Rojudico, y en el 44 floreció y se van a ir ahí. Pero eso lo tienen que ver ustedes en su debido momento, bien planchadito, ¿verdad? Pero todo esto, créanme que les va a servir para su examen privado, ¿sí? Entonces, ¿por qué se conmemora el 1 de mayo el derecho de trabajo? Entonces ustedes van a decir, claro que sí, por la celebración y conmemoración de que entró en vigor el Código de Trabajo el 1 de mayo de 1947, y los movimientos sociales internacionales, ¿sí? Que dan origen al Día Internacional del Trabajo, ¿eh? Y ustedes se van a ir así. Cuando el licenciado no les siga preguntando del mismo suceso, es porque ustedes van bien. Si ustedes ven que el licenciado le pregunta de algo, es porque están dudando de lo que ustedes conocen. Pero, bueno, son chivos que yo les estoy dando, y se los digo porque tienen que estudiar, ¿verdad? Y todo esto, pues, que se les quede un poquito. O sea, ustedes siéntanse satisfechos, ¿sí? Porque ya van a ver, el derecho laboral es muy bonito y es muy complejo, ¿sí? Entonces, los sindicatos, es cajonero que ustedes van a hablar en su examen privado de los sindicatos, ¿sí? Seguro. Bueno, continuemos. Bueno, el Día Internacional del Trabajo, contenido en el decreto 330. ¿Cuál fue el primer código? ¿Cuál fue el primer decreto? ¿El Código de Trabajo? 330. Del Congreso de la República, porque en ese tiempo sí había Congreso, o sea, que fue un gobierno democrático, ¿sí? No fue decreto ley,
¿sí? Porque acuérdense que después de la contrarrevolución empiezan a venir los decretos ley, ¿sí? En los cuales, pues, fueron por golpe de Estado. Este es del Congreso de la República, fue del Congreso de la República, ¿sí? Recoge y desarrolla principios y lineamientos contenidos en la Constitución de 1945 sobre materia laboral e incorpora muchos más. ¿Por qué? Porque aparte de la Constitución del 85, se dice que la Constitución del 45 fue la que más derechos contenía para la sociedad, o sea, en la población social. Era una de las más perfectas, o que abarcaba varios aspectos económicos, de tema social, de tema laboral, organización del Estado. Era de las que más contenía estos derechos, ¿sí? Entonces, o más organizada la tenía, para bien de todos, ¿sí? O sea, de toda la población. Entonces, por eso es que es importante este periodo, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver ciertos logros que se dieron en este gobierno, ¿sí? Vamos a ver. Dice el decreto 526, 623 y 915 emitidos por el Congreso de la República de 1947. Estos decretos introducen reformas al Código de Trabajo, beneficiando a los trabajadores, entre las que podemos mencionar instituir la reinstalación, ¿sí? ¿Qué es una reinstalación? A ver, ¿está hablando Armando Hernández? Sí, licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, licenciado. Bien. Qué bueno que estás ahí atento. No sé si me puedes mencionar, en tu sentido, qué es una reinstalación para tu real saber. Sí, licenciado, tal vez moverlo por ejemplo, de un lugar establecido, moverlo a otro lado. Reinstalación. Vamos a ver, ¿alguien ahí me puede apoyar con con esto que estoy preguntando? Cuando una persona fue despedida injustamente o simplemente se salió, él pide la reinstalación del trabajo que ya tenía, vuelve al mismo puesto. ¿Pero qué es? Ajá, exacto. La licenciada, volver a colocar a una persona en su puesto de trabajo cuando fue despedida injustificadamente. Muy bien, gracias a los tres. Ajá, dígame, Jamie. Buenas tardes, licenciado. La reinstalación es la incorporación del trabajador nuevamente al área de su trabajo. Sí, muy amable. Gracias a todos los que me colaboraron. Sí, efectivamente, pues la reinstalación es como, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, antes estaba sentado en este lugar, ¿sí? Ahí donde está, de trabajo, aquí trabajaba. Vine yo y no envié un correo electrónico o no firmé un documento que te debía haber dejado firmado el día de ayer y, bueno, por eso me causa la baja laboral. Entonces vengo yo con mi derecho que me dio la Constitución de este año, del 47. Ya podía yo pelear que fue injustificadamente, que me despidieron, ¿sí? Y pues ya habían tribunales de trabajo en ese tiempo, pues, especiales, ¿verdad? No eran como los que hay ahora, porque anteriormente pues no eran exactamente abogados y notarios los que estaban, no estaban ejerciendo las funciones de jueces, ¿verdad? Eran inspectores de trabajo, ¿sí? Entonces con él se daba. Entonces ellos venían y pues estudiaban el caso y se peleaba y volvían a volverlo a sentar en el puesto de trabajo. Gracias a eso, una reinstalación es haber sido despedido, ¿verdad? Y solicitar la reinstalación, o sea, volver al lugar de trabajo por las vías legales, ¿sí? Gracias a todos los que me contestaron ahí, todos eran muy atinados. Abolir el trato discriminatorio a los sindicatos campesinos, ¿verdad? O sea, ya establecían esta Constitución la discriminación hacia los sindicatos, ¿sí? O sea, ya eran legales, ya no se hacían de menos, ya se podían constituir legalmente. ¿Ok?
No sé si hay alguna pregunta de alguien o alguien quiere aportar algo, pues con mucho gusto pues le puedo dar la palabra. Y no, pues continuamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe la pregunta, no me quedó muy claro en el momento de que dice de que el código de trabajo ¿Sí? se hizo en 1944, pero fue, ¿cómo dijo? Nace en el 47, se empezó el código de trabajo en el 44, pero salió. Oiga, ajá, muy bien, ahí va. Le voy a comentar. Yo le dije que el periodo histórico de la creación del Código de Trabajo es eso les dije yo el día de ayer, creo también, y hoy, en el periodo histórico para fines académicos en los gobiernos de 1944 en adelante, ¿sí? Entonces, se promulga el primer código en 1947. Como usted decía, se empieza, podemos decirlo de esa manera, la creación, ¿verdad? La iniciativa de ley del Código de Trabajo y queda perfeccionado y promulgado en 1947. No sé si me explico. Sí, sí, muy amable, licenciado. Gracias a usted, oye, gracias a usted. Pérdida del Código de Trabajo. Y es importante que los mencionemos de entrar a todo, ¿verdad? Porque hay que dejar ciertas cosas claras. Una revolución cuando empieza hasta el 57, ¿verdad? Cuando 54, 57, en todos esos periodos, pues se dio un lapso donde entre la historia negativo, ¿sí? ¿Por qué? Se da una contrarrevolución. Una contrarrevolución, ¿sí? ¿Me escuchan bien todos? Ahí me están comentando que se escucha entrecortado. Por un momento sí, licenciado, pero te se escucha estable. Ah, ok. Gracias. Sí es importante que me escuchen bien, ¿verdad? Es que fíjense, les voy a contar que acá, donde yo estoy en este momento en mi casa, pues empezó a ir la luz hace un momento y ahorita estoy conectado con el Wi-Fi de mi teléfono. Por eso es que inicié la clase tarde, pero no sé si ya vino, permítanme. Sí, ya vino la luz, ¿verdad? Pero para no cortar nuevamente la clase voy a continuar con mi teléfono. Entonces, continuemos, ¿verdad? Entonces se da el periodo de la contrarrevolución, que es el derrocamiento de un gobierno, ¿verdad? Acordémonos que en ese tiempo pues era común, únicamente lo hacían miembros del ejército. ¿Por qué? Porque ellos eran, incluso si siempre las contrarrevoluciones, los golpes de Estado, siempre eran llevados a cabo por parte de miembros del ejército. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían los medios para hacerlos, ¿sí? Obviamente, pues por medio de las armas. De esta contrarrevolución. ¿Qué pasa en esta contrarrevolución? O sea, siempre, acuérdense que en todo periodo de gobierno hay gente que no está de acuerdo con el gobierno que quedó. Sí, siempre hay una oposición, aunque sean buenos o aunque sean malos, ¿verdad? Siendo buenos o malos, siempre hay alguien que no los quiere ver ahí. Y en este tiempo se dio, pero en este periodo histórico, pues no se sacaban a los gobernantes por los medios legales, sino que era por la fuerza. Contrarrevolucionario se inicia del 27 de junio de 1954 con la caída del presidente Arbenz. Sí, acordemos que este presidente Arbenz es uno de los más emblemáticos del periodo revolucionario que brinda apoyo social, tanto en todos los aspectos, ¿sí? Y principalmente el que nos interesa, pues el laboral. Se frustran las grandes transformaciones económicas y sociales, ¿verdad? O sea, el avance económico que había tenido Guatemala en su crecimiento económico se estancó. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el periodo se crearon las vías, las carreteras, se terminaron de constituir las carreteras, principalmente la que conduce hasta Puerto Quetzal, ¿sí?
dañó ciertos intereses internacionales. ¿Por qué? Porque ya la gente pues utilizaba otro tipo de vehículos para transportarse a puerto y dejó de utilizar lo que fue el ferrocarril en muchas ocasiones, y las cargas pues ya podían ir por tierra y más rápido que en un tren, ¿verdad? Podían llegar al puerto. Entonces dañó sus intereses y entre otros por haber expropiado por esto mismo, ¿verdad? O sea, quería llegar a esto también por la expropiación de tierras. ¿Alguien me puede mencionar por qué se dio la expropiación de tierras? Exacto, sí, fue la carretera del Atlántico. Gracias, Pablo. La que conduce a Puerto Barrio. ¿Alguien me puede decir cuál era la finalidad de la expropiación de tierras? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, César. El gobierno de Arbenz expropió tierras derivado que los empresarios las tenían ociosas y principalmente tenía la mayor parte de tierras la compañía de la Fruit Company. Muy bien. Entonces, era ilógico que el pueblo estaba muriendo de hambre, no tenía tierras para cosechar, pero la empresa tenía gran cantidad y las tenía ociosas, sin trabajar. Entonces fue parte de que quitó tierras para poder dar a los campesinos, pero los gringos lo entendieron al revés, de que lo que querían era empezar a incorporar el comunismo aquí en Guatemala, o socialismo, y ahí derivó el declive del gobierno de Arbenz. Exacto, gracias, César, muy amable y por tu explicación muy acertada, la verdad. Y así fue. O sea, ¿por qué les comento? Esto no es por gusto por el periodo de la historia, porque como decía acá el compañero, eran tierras ociosas, fértiles, productivas, por así decirle, que podían ser producibles en la época, porque era agrícola. Guatemala siempre ha sido agrícola. Entonces, ¿cuál era la finalidad del gobierno? Darlas para que el campesino que no tuviera trabajar, ¿sí? Entonces, trabajar. Sino para que contarles si no tiene un fin académico, ¿verdad? Entonces, no eran de gratis tampoco, no eran de gratis. No crean, se las quitamos y eran de gratis. No, ellos tenían que pagar cierta cantidad de lo que ellos producían, y por eso se crearon las cooperativas. En su época eso no lo cuentan, ¿verdad? O sea, hay gente que no le conviene o no le convino en periodos históricos contar los beneficios esos que se dio por la expropiación de tierras. Y no es que se las quitaran solo así, sino que acuérdense, aquí, pues en notariado, ustedes van a ver esto, ¿verdad? O cuando ya ejerzan. Todo bien inmueble tiene un registro, ¿sí? Todo bien inmueble tiene un registro o está registrado por un valor, ¿sí? Ese valor es el que está inscrito en el registro de la propiedad. No sé si ustedes ya los han visto, pero tiene un valor. No sé si me permiten darles un ejemplo. Yo creo que tengo aquí una. Sí, por favor, licenciado. Les voy a dar, me dan permiso, no es parte del curso, pero yo se los voy a dar, disculpen. Pero vamos a ver, permítanme. Ahorita se los voy a mostrar porque toda compraventa que ustedes hacen o toda tierra, todo bien inmueble, tiene un registro en el Registro General de la Propiedad. Y pues eso es lo que... permítanme, vamos a ver... Perdone, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ponemos en...? Es continuación de ayer, no hemos terminado el tema, créanme que es un poco muy extenso. O sea, por eso no les di tema. La próxima, ya ahorita les voy a, cuando terminemos permítanme ustedes, es que no sé si estoy buscando bien o no, pero tampoco quiero quitarles, vamos a ver. Por ejemplo, todo bien inmueble. Por ejemplo, veamos este.
Por ejemplo, ya sea todo bien inmueble. No, ustedes no pueden ver ahorita la pantalla que tengo, que estoy un documento Word. No, licenciado. Ahorita se las comparto. Vamos a ver. Va. Ahorita voy, disculpen. Vamos a ver. Ay, ya me perdí dónde estaba. Aquí está. Vamos a ver. Todo tiene un fin académico. Ustedes no crean que estoy aquí perdiendo el tiempo, pero es para mostrarles. Por ejemplo, esta. Ahora sí ya la pueden ver. Sí, licenciado. Por ejemplo, omitan el nombre del notario. Omitan el nombre del notario. Por ejemplo, todo tiene un registro. Por ejemplo, en el registro general de la propiedad, y también tiene lo que es un precio, ¿sí? Por ejemplo, me siguen acá, pues aquí está la comparecencia, describe la finca. Esta es una finca del municipio de Chiquimula, que se realizó el día de hoy. ¿Sí? Entonces, pero entre ellas tiene lo que es el precio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la están viendo acá donde dice 3,000 quetzales. Sí, está ahí. El presente acto se estima que en 3,000 quetzales cada uno de los bienes, porque en este habían dos, ¿verdad? O sea, se puede hacer, aunque la finca la estén vendiendo en 3 millones, pero si está registrado en 3,000 o 6,000 quetzales, que era acá, o sea, por las dos, ¿verdad? Todo lleva un registro, miren. Entonces, si se dan cuenta, acá tiene un registro, ¿sí? Ese registro fue el que el gobierno, por eso les estoy enseñando eso, para darles el ejemplo. No van a creer que es por perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el gobierno de la revolución liquidó a las empresas que tenían, o a las terratenientes que tenían esas tierras ociosas, como nos compartió el amigo César, tenían registradas esas tierras en un determinado precio, como yo les había comentado en esto, porque toda compraventa o todo bien inmueble tiene un registro. Entonces, eso estaba registrado. Ese precio vino el gobierno y les pagó, pero a ellos no les pareció el precio que les pagaran por el precio que tenían registrados, pero igual se lo pagaron y se las quitaron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La contrarrevolución, ¿verdad? Sucedió lo que fue la contrarrevolución, ¿sí? Ahorita voy a... Aquí ahorita les voy a compartir las diapositivas. ¿Sí? ¿Ya pueden ver nuevamente la cuestión? Sí, gracias. Entonces, se dio esto, ¿verdad? O sea, la pérdida del derecho de trabajo con la contrarrevolución, ¿sí? Se frustran las grandes transformaciones quiero ver, solo permítame. Se frustran las transformaciones económicas y sociales, ¿verdad? Se pierde porque entra este presidente de facto, que fue Carlos Castillo Armas, que dicen que él fue el que le fue a ofrecer a los gringos, o les llevó a los estadounidenses la idea esta de que había socialismo aquí en Guatemala. Acuérdense que en ese tiempo, ¿qué se daba a nivel mundial? ¿Qué se daba a nivel mundial? La Guerra Fría. La Guerra Fría. No, todavía no habíamos llegado a la Guerra Fría, pero se estaba dando lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, estábamos saliendo de la primera, estaba Hitler en su mero apogeo, en su expansión. Acuérdense que Hitler era socialista, ¿sí? Era una de las clases socialistas que había, y en el mundo había varias clases socialistas, ¿verdad? Pero el periodo de Hitler, el nazi, era socialista, pero muy exclusivo con su raza, ¿verdad? Entonces, él no quería que el socialismo viniera aquí al territorio de América. Por ejemplo, ellos tenían un dicho que decía:
América es de los americanos, diciendo que, como acuérdense que mal llamadamente ellos se llaman americanos, pero ellos se referían a que los Estados Unidos, América era de los norteamericanos, ¿sí? Entonces, para frenar todo esto, pues se da el contragolpe, ¿verdad? Ustedes ya conocerán el periodo de la historia y cómo se dio, que no voy a entrar en detalles porque no, cómo se dio la contrarrevolución, porque no son los fines en este momento del curso. Pero entonces ya no había una flexibilidad laboral, a eso es lo que quiero llegar. Se perdió toda la flexibilidad que había, por así decirlo, los beneficios económicos para los trabajadores. Se abrogó la Constitución de 1945. ¿Qué es abrogar? ¿Alguien que me apoye con este concepto? Es eliminarla por completo de una vez. Es eliminar algo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando se elimina algo, eliminen un documento de su computadora y de la papelera, ¿qué sucede? Ya no existe. Y eso sucedió. ¿Cómo es que entran? Gracias, César, oye, muy amable. ¿Qué sucede cuando pasa eso? ¿Cómo entran? ¿Será que los gobiernos de facto no vienen y dicen esta constitución es? No. Ellos ingresaban con una carta de gobierno, ¿sí? Ellos, obviamente, antes de hacerlo, la hacían y decían esto va a regir durante mi periodo de gobierno, pero ya no existía lo que había antes, ¿verdad? Muchos años se dio eso, por muchas décadas aquí en Guatemala, y dejó manchada la historia de nuestro país. Que la lucha de los estudiantes en esas épocas en adelante, no solo estudiantes, los profesores universitarios, eran grandes. Es muy importante, ¿verdad? O sea, ya la época contemporánea, pues yo creo que ustedes ya no se interesan por conocer eso, pero sería importante que ustedes conozcan. Si ustedes se pasean por la universidad, se van a dar cuenta de los murales. El rector que está ahora borró muchos murales, lamentablemente, pues se dieron a la tarea de hacer eso, lamentablemente, pero los murales contaban la historia de la universidad, o sea, de la lucha, no solo del estudiante, del trabajador universitario, todos ustedes que miran ahí en los parqueos, en los conserjes, ellos se unían a sus luchas, a la lucha, ¿verdad? No les digo que les estoy inculcando un pensamiento izquierdista, sino que es solo histórico, ¿verdad? Para reconocer y ustedes un día digan, eso sucedió en mi universidad. O sea, la universidad de San Carlos es la que más le ha dado aporte social a la historia, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que ser agradecido con la sociedad muchas veces porque tanto históricamente como o sea, los tienen becados a ustedes. Acá a mí me becó el pueblo de Guatemala. A ustedes les tiene una beca también universitaria el pueblo de Guatemala. Es una deuda grande con el pueblo. De la forma que ustedes ahí está. ¿Cuánto es? Llévesela. Una legalización, o si pueden apoyar a alguien en un proceso de alimentos, háganlo, ¿verdad? Créanme que a lo que pagarían al día de hoy en la universidad, no estuvieran aquí al día de hoy, y ni en la universidad, ¿sí? Si no fuera por el pueblo, ¿verdad? Entonces, haciendo esta pausa, todo tiene un sentido y se lo digo porque la universidad ha sido grande entre todas, ¿verdad? O sea, la verdad ustedes están en la universidad, no tanto por los profesores, sino que por ya han muerto muchos para que ustedes estén aquí. Entonces, vean, estudien, vayan ahí a la plata. Incluso si ustedes entren a López Larraña, van a ver hay muchos mártires que están, ¿verdad? O sea, colgada la foto de lo que hicieron para que ustedes tengan este beneficio, ¿verdad? ¿Sí? De ser becados por el pueblo de Guatemala. Bueno, continuemos, disculpen. En 1961 se da el actual Código de Trabajo, ¿sí? El 16 de agosto de 1961 entra en vigor el Código de Trabajo, contenido el decreto 1441 del Congreso de la República.
reformado por el decreto 1448. Entonces, en esta etapa histórica, aquí ya no estaba castigo de armas, creo. Entonces, entra en vigor, ¿verdad? Este código de trabajo que ustedes tienen no es exactamente como está al día de hoy. Ha tenido sus reformas, ha tenido cambios, ¿verdad? Como le digo, y las que no están dentro del código de trabajo están en acuerdos internacionales, ¿sí? Y en otras leyes que se han ido adheriendo, en otros acuerdos gubernativos que se han ido promulgando, ¿sí? Entonces, ¿cuándo entra en vigor el Código de Trabajo actual? El 16 de agosto de 1961. Gracias, Cristina. Y pues ha tenido sus reformas, o sea, actualmente este es, ¿sí? El que ustedes tienen también ahí, yo lo forro de café porque yo identifico de color café las leyes laborales, ¿sí? Entonces ustedes también vayan distinguiendo. Otro consejo, disculpen que les haga, pero no sé qué darles ciertos consejos o ciertos tips. Dividan sus áreas, ¿sí? Sus áreas legales. El código de trabajo, por ejemplo, yo lo tengo de color café. El código de notariado lo tengo en color corinto, por ejemplo, que representa, es un color formal, ¿verdad? El derecho notarial es muy formalista, entonces lo tengo forrado de color corinto. Y, o sea, todas las leyes notariales. Las penales las tengo de color azul, ¿sí? Las civiles las tengo de color rojo. Y así vayan, ustedes pueden adoptar el color que más les guste, hay quienes la forran amarillo, pero las pueden hacer para dividir. Entonces, el día que ustedes lleguen ahí, no estén va de buscar, miren código, la de trabajo. Entonces los pueden engargolar, o sea, y vayan haciendo sus anotaciones. Por ejemplo, yo, los epígrafes, el epígrafe, pues, para el que no lo sabe, pues es el título, los subrayo con color naranja, dentro del artículo, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Dentro de las palabras importantes o las frases importantes con color verde, ustedes pueden escoger ahora, pues, colores pastel, ¿verdad? Les voy a mostrar acá que, por ejemplo, los plazos que establecen las leyes, los subrayo con color azul o celeste, ¿verdad? Lo pueden hacer así. Son pequeños consejos que yo les doy y si ustedes quieren tomarlos, pues en buena hora, ¿verdad? Ahora si no, pues no, ¿verdad? Los recursos, por ejemplo, cuando habla de recursos, yo los subrayo con rosado, ¿sí? Cuando una ley habla de recursos, yo lo hablo, subrayo con color rosado. Así lo identifico yo, así se me hace más fácil trabajar. Y pues ustedes van a conocer su código. Y al momento que ustedes ya conozcan su código, va a venir alguien más y no le va a entender, solo ustedes le van a entender. Por eso se dice que no presten sus leyes ni nada. O sea, sus leyes son suyas y ustedes hagan a la forma que las entiendan, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Eso les va a servir no solo para la vida académica, sino que, por ejemplo, ya en la vida profesional les rechazan o tienen que contestar una demanda, tienen un plazo, ya buscan el color, ¿verdad? Entonces dicen, ya tengo tantos días, tengo tantas horas, ¿sí? Cosas que ojalá les puedan servir. Continuemos. Vamos a ver, resumen. Órganos administrativos de trabajo. Cuando fue tomando más forma y presencia tanto movimiento laboral como de la disciplina laboral autónoma, se creó la cartera de Agricultura y de Trabajo, ¿verdad? En 1920, ¿verdad? Esto es un resumen, ¿verdad? En 1920, sucesión de leyes de trabajo, reglamento de jornaleros, ¿verdad? Este es un resumen de lo que vimos de la historia y de los aportes de leyes laborales. Encendí mi luz, perdonen. Entonces, vemos eso, ¿verdad? Estas fueron las leyes que se fueron creando en la historia, ¿sí? Reglamento de jornaleros, ¿sí?
Ley de Trabajadores, Ley Protectora de Obreros sobre accidentes de trabajo, Ley de Trabajo, ¿sí? Código de Trabajo de 1947, la Revolución de Octubre de 1944, el final del régimen dictatorial de Jorge Ubico, se produjo una apertura democrática. El Código de Trabajo de 1961, en mayo de 1961, emitió el decreto 1441 del Congreso de la República, nomenclatura que corresponde a lo que actualmente es el Código de Trabajo, y sus reformas de 1992, decreto 6492, lo que le digo, al transcurrir de los años, pues ha llevado a muchas reformas. El presente Código de Trabajo, ¿qué hora es ustedes? Creo que aquí lo voy a dejar para que ustedes les dé tiempo de salir e ir. No sé si Esteban ya envió la asistencia. Sí, licenciada. Hace rato. Muy bien, les agradezco mucho por estar presentes. Échenle ganas siempre a sus estudios y sigan adelante en lo que yo les pueda servir siempre. Motívense, cada día motívense, ¿ok? Es importante. No dependan de nadie más, sino de ustedes mismos. Acuérdense que a veces nadie los motiva, sino que solo ustedes mismos, ¿sí? Aunque se vean más, échenle siempre ganas, ¿ok? Pasen feliz tarde todos. Sigan con sus demás con sus demás escuelas. Nos vemos el día de mañana. Es el último día de la semana. Gracias, Liz. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Para servirle.